Muy buenas tardes, estimado ingeniero. El grupo número 6, conformado por Fanny Orellana, Germín Ontaneda, Glenda Ochoa, Gabriela Matute, José Troya y María Fernanda. Con mi persona Eva Contento, nos hacemos presente en la exposición del trabajo Funciones de los nutrientes en el crecimiento vegetal. En el presente trabajo investigativo se refleja las funciones de los nutrientes del suelo en el crecimiento vegetal, definido también como el transporte de agua y sales minerales en las plantas o cultivos. Para analizar este tema, nos enfocamos en las propiedades tanto físicas, químicas del suelo, también en la clasificación y la fertilización del suelo, en los factores condicionales, en la fisiología y la nutrición vegetal. Damos paso a la siguiente compañera. El suelo. Según la FAO, el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutivos organismos vegetales y animales, aire y agua. Una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y los animales crecen y mueren dentro y sobre el suelo, son descompuestos por los microorganismos transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. Los factores de formación del suelo están lo que es el clima, el suelo, el relieve, minerales y materia orgánica, necesaria para mantener la vida y fertilidad y la estructura del suelo. Dentro de las propiedades del suelo tenemos las propiedades físicas que incluyen el desarrollo de los cultivos y disponiendo de buen suelo oxigenado. Dentro de ellas se encuentra la estructura, es la que afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radicular, la resistencia a la erosión. La porosidad es la cantidad de huecos que existen respecto al volumen total del mismo. La textura, que es la proporción de arena, limo y arcillas presentes en el suelo. El color, en cuanto al color, los suelos son muy diversos, algunos son característicos del color rojo, café, gris y amarillo. Los suelos húmedos o mojados presentan un color más oscuro. Dentro de las propiedades químicas del suelo encontramos la capacidad de intercambio catiónico, que es una medida de las relaciones negativas presentes en la superficie de los minerales y los componentes orgánicos del suelo. También tenemos el pH del suelo, que es el que determina el grado de absorción de iones por las partículas del suelo, que indica si el suelo está ácido o alcalino. Dentro de la salinización del suelo se refiere a la condensación de sales solubles en el agua en el suelo. Estas sales se pueden encontrar a un nivel freático salino que se transporta con el agua de la superficie del suelo mediante un acceso capilar. También dentro de las propiedades biológicas se encuentra la materia orgánica, la biodiversidad, está la macro y microfauna, la actividad biológica y el fertilizantes de suelo y factores condicionantes. Aun cuando los nutrientes vegetales se encuentren en mayor o menor cantidad en el suelo, su extracción por cosecha hace imprescindible restituir parte de ello, al menos en forma de fertilizante. Dentro del grupo de los macroelementos encontramos al nitrógeno, fósforo, potasio, y en los secundarios pues está el calcio, magnesio y azufre. Así que fertilizante pues es toda sustancia mineral u orgánica que lleva consigo uno o varios nutrientes principales indispensables para el desarrollo de las plantas. Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente pues crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Así pues, a fin de obtener altos rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, pues los rendimientos de cultivos pueden aumentar e incluso duplicarse. El suelo como medio donde se nutren las plantas. En el suelo existe un equilibrio entre los nutrientes absorbidos en las partículas del suelo y los nutrientes liberados en la solución del suelo. Dice que este equilibrio es alterado, por ejemplo, dice que por la absorción de los nutrientes a través de las raíces de las plantas, los nutrientes son liberados del complejo de absorción para establecer un nuevo equilibrio. Aquí vamos a ver en la imagen que tenemos aquí el proceso de nutrición de las plantas donde podemos distinguir. Entre ellos está la absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. También vemos que distinguimos el intercambio de gases. También vemos aquí la fotosíntesis, el transporte de la materia orgánica por el floema, la respiración celular
y la excreción de los productos de desecho del metabolismo. Mi siguiente compañera va a explicar las relaciones hídricas de las plantas. Las relaciones hídricas de las plantas y los cultivos se hallan estrechamente ligadas a las relaciones hídricas de las células que componen las mismas, ya que buena parte del agua se halla dentro de las células y estas constituyen el sitio donde se cumplen casi todos los procesos fisiológicos. Dentro de las relaciones hídricas de las plantas, el agua constituye el 85 al 90% del peso de las plantas, aunque partes como la madera del 35 al 75% y las semillas del 5 al 15%. Dentro de las relaciones hídricas está la absorción de agua por las raíces, transporte de agua por el xilema, movimiento del agua desde las hojas hasta la atmósfera y la medición del estado hídrico de las plantas. También está la absorción y asimilación de nutrientes, que las plantas absorben los nutrientes. En este proceso de asimilación se realiza la fotosíntesis. Del mismo modo se produce la fijación de nitrógeno del suelo en moléculas orgánicas por parte de las bacterias simbióticas. Las plantas absorben los nutrientes contenidos en el aire y en el suelo a través de las hojas y de las raíces. En este proceso de asimilación se realiza lo que es la fotosíntesis, un proceso por el cual el dióxido de carbono y el agua son transformados en una serie de moléculas orgánicas en las propias células de las plantas. Y del mismo modo se produce la fijación de nitrógeno del suelo en moléculas orgánicas por parte de bacterias simbióticas que viven en las raíces de ciertas plantas, como por ejemplo las leguminosas. A continuación, el siguiente compañero. En conclusión, el suelo es el cimiento en el cual se desarrolla la vida, ya que tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, las cuales interactúan entre sí para crear un suelo fértil. Asimismo, podemos decir que el suelo está compuesto de propiedades físicas, las cuales es un cuerpo poroso que mezclados con partículas orgánicas e inorgánicas o aire dan a la formación de estructura, textura, porosidad y color del suelo. Mientras que las propiedades químicas lo componen especialmente los micronutrientes y esto hace que haya la capacidad de intercambio catiónico en el pH, nutrientes, materia orgánica. Gracias a estas propiedades se puede decir que el suelo es el depósito de los nutrientes del cual las plantas extraen para su desarrollo, pero también estos nutrientes se agotan, por lo cual se debe restituirlos después de cada cosecha, si fuera el caso. Todos tenemos el duro trabajo de cuidar nuestro suelo, ya que es nuestra herramienta primordial para la agricultura y para nuestra subsistencia y de las futuras generaciones. Eso sería todo en cuanto al trabajo.